Buen día, el día de hoy hablaremos sobre el Renacimiento. El Renacimiento surgió entre el siglo XV y XVI y durante el pensamiento humanista y racionalista impulsó grandes avances en la medicina y la anatomía, ya que los científicos comenzaron a estudiar directamente en el cuerpo disecciones, el cual permitieron cuestionar teorías antiguas, por ejemplo, como el del autor Galeno, que realizó disecciones en animales en la Edad Media. Y también mucho más teorías que ya estaban aceptadas durante siglos anteriores. Esta corriente apoyó el pensamiento crítico, se usó la razón y la investigación científica, también se observó directamente el cuerpo humano con disecciones, como ya venimos diciendo, y la relación entre el arte, la ciencia y la medicina. También damos como punto importante que la observación y la experiencia se convirtieron en la base del conocimiento médico, favoreciendo el desarrollo de la cirugía y la ciencia médicas modernas. A continuación tenemos una línea de tiempo con algunos autores que a continuación se va a ir hablando de cada uno de ellos. En primer lugar tenemos a Da Vinci, que nació en 1452 y murió en 1519. Iniciador de la ilustración científica moderna mediante la práctica de disección. Tenemos a Ambroise Paré, que nació en 1510 y falleció en 1590. Humanizó la práctica al sustituir el aceite hirviendo por ligaduras y ungüentos. Luego tenemos a Andrés Vesalio, que nació en 1514 y falleció en 1564 y fue fundador de la anatomía moderna al basar su obra en la observación directa y la disección personal. Y finalmente tenemos a William Harvey, que nació en 1578 y falleció en 1657, y él demostró la circulación perpetua de la sangre impulsada por los latidos del corazón. Leonardo da Vinci fue un artista, científico e inventor italiano nacido en 1452. Aunque es más conocido por sus pinturas, también realizó importantes estudios sobre el cuerpo humano. Leonardo realizó disecciones de cadáveres humanos para estudiar músculos, huesos, órganos y el funcionamiento del cuerpo. Sus investigaciones ayudaron a comprender mejor la anatomía humana. Ilustraciones muy precisas del cuerpo, incluyendo el corazón, el cerebro, los músculos, el esqueleto, el sistema circulatorio. Sus dibujos fueron considerados adelantados para su época y aún hoy son admirados por su exactitud. Leonardo estudió cómo circulaba la sangre y cómo funcionaban las válvulas cardíacas. Sus observaciones ayudaron al conocimiento del sistema cardiovascular. Aplicó la observación científica al arte y a la medicina. Gracias a esto logró representar el cuerpo humano con gran realismo y precisión. Analizó cómo se movía el cuerpo y cómo trabajaban los músculos y las articulaciones, sentando bases para el estudio posteriores sobre el movimiento corporal. Los estudios de Da Vinci contribuyeron al avance de la anatomía y demostraron la importancia de observar y estudiar directamente el cuerpo humano. Sus trabajos ayudaron a mejorar el conocimiento médico durante el Renacimiento. Ambroise Paré nació en Francia en 1510, en un periodo de transición donde el conocimiento médico estaba estancado en dogmas antiguos, de orígenes muy humildes y sin formación académica en latín o griego. Paré inició su carrera desde el escalafón más bajo como cirujano barbero de toga corta, una profesión entonces despreciada por los médicos universitarios. Su formación se forjó en la práctica cruda del Hospital Hôtel Dieu de París y sobre todo en los campos de batalla de la dinastía Valois. Vivió en una Francia convulsa, marcada por las guerras de las religiones entre católicos y hugonotes, un contexto violento donde la necesidad de salvar vidas superaba la teoría de los libros. A pesar de ser un intruso en la élite médica, su ingenio lo llevó a ser cirujano de 4 reyes consecutivos, en los cuales están Enrique II, Francisco II, Carlos IV y Enrique III. Su gran aporte humanístico y social fue la democratización del saber,
Al no saber latín, escribió sus tratados en francés, permitiendo que otros barberos y cirujanos de campo tuvieran acceso a técnicas que antes estaban guardadas bajo el elitismo académico. Paré representa el triunfo de la experiencia y la compasión sobre el dogma medieval. El fundamento filosófico de Paré fue el empirismo, la observación directa por encima de la autoridad de Galeno. Su primer gran avance ocurrió en 1537, cuando ante la escasez de aceite hirviendo para tratar heridas de bala, las cuales se creían que eran venenosas, improvisó un digestivo de yema de huevo y aceite de rosas. Al observar que estos pacientes sanaban mejor y sin dolor, rompió con siglos de cauterización cruel. Su mayor innovación técnica fue la ligadura de arterias durante las amputaciones, sustituyendo el uso del hierro candente. Eso no solo redujo drásticamente la mortalidad por hemorragia, sino que introdujo un nuevo principio ético, que el cirujano debe operar con dulzura y humanidad para mejorar el pronóstico. El impacto de sus avances fue total. Ante el surgimiento de las armas de fuego en Europa, la medicina tradicional no tenía respuestas, pero Paré las creó. Fue pionero en la neurocirugía, al describir el dolor del miembro fantasma como un fenómeno cerebral y al inventar las sierras especializadas para el cráneo. Paré elevó la cirugía de un oficio manual a una disciplina científica y humanística. Con su lema, yo le vendé, Dios le sanó, refleja la humildad de un hombre que, basándose en la evidencia, transformó la medicina moderna y salvó a miles de la tortura del cauterio. Andrés Vesalio fue un médico y anatomista nacido en 1514 y considerado el padre de la anatomía moderna. Estudió medicina y revolucionó la forma de conocer el cuerpo humano mediante la observación directa y las disecciones. Vesalio corrigió muchos errores de los antiguos médicos, especialmente el de Galeno, quien había estudiado principalmente animales y no cuerpos humanos. Fue uno de los primeros médicos en estudiar el cuerpo humano directamente mediante disecciones, lo que permitió conocer mejor los órganos, músculos y huesos. En 1543 escribió De Humani Corporis Fabrica, una obra con ilustraciones detalladas del cuerpo humano que ayudó al avance de la medicina y la enseñanza anatómica. Enseñaba a sus estudiantes observando el cuerpo humano directamente y no solo leyendo textos antiguos. Bases importantes del método científico en medicina. Gracias a Andrés Vesalio, la medicina dejó de basarse únicamente en ideas antiguas y comenzó a apoyarse en estudios reales del cuerpo humano. William Harvey. William Harvey fue un médico inglés que no solo descubrió la circulación de la sangre, sino que desmanteló la medicina antigua para inaugurar la era moderna. Formado en la Universidad de Padua, la mejor de su tiempo, Harvey absorbió el espíritu de la revolución científica, donde la observación directa empezó a sustituir a la fe ciega en los textos antiguos. Harvey vivió tiempos difíciles. Fue médico personal de los reyes Jacobo I y Carlos I, viéndose atrapado en medio de la guerra civil inglesa. Mientras él servía la corona, sus oponentes parlamentarios saquearon su casa y destruyeron gran parte de sus manuscritos de investigación, siendo así un golpe devastador para su carrera. Su pensamiento es un híbrido fascinante. Por un lado, aplicó la mentalidad moderna, el uso de la razón, el cálculo cuantitativo y experimentos repetibles para validar sus hipótesis. Pero, por otro lado, él mantenía una visión vitalista influenciada por Aristóteles, creyendo que la naturaleza no hace nada en vano. Su gran lección humanista fue el valor de la verdad. Las obras de la naturaleza no se inclinan ante ninguna antigüedad, afirmó, defendiendo que la evidencia física tiene más autoridad que cualquier dogma de hace 1500 años. Seguía a Galeno, quien creía que la sangre se fabricaba en el hígado y era consumida por los tejidos como alimento.
Harvey rompió este esquema mediante un método revolucionario, la disección de miles de animales y la observación minuciosa. Harvey demostró que el corazón funcionaba como una bomba mecánica y no por fuerzas atractivas. Explicó durante la sístole, la contracción, el corazón impulsa la sangre hacia las arterias, las cuales la llevan a todas las extremidades. Gracias a los experimentos con ligaduras y al estudio de las válvulas venosas que permiten el flujo en un solo sentido, probó que la sangre regresaba al corazón por las venas. La sangre no se consume, circula en un círculo perpetuo. Este descubrimiento tuvo un impacto social y médico profundo. Cambió para siempre el tratamiento de enfermedades. Si la sangre circula en un sistema cerrado, los medicamentos o venenos introducidos en un punto se difunden por todo el cuerpo. Además, invalidó la práctica indiscriminada de sangrías, pues si la sangre se recicla, perderla era de debilitar al paciente innecesariamente. Harvey demostró que el cuerpo es un sistema interconectado, sentando las bases de la fisiología y la cardiología modernas que usamos hoy. En conclusión, el renacimiento médico de los siglos XV y XVI no fue solo una acumulación de descubrimientos, sino una profunda revolución del pensamiento. Como hemos visto, pasamos del dogma antiguo al empirismo racionalista, donde la observación directa y la disección humana lideradas por figuras como Andrés Vesalio se convirtieron en la única base aceptable para el conocimiento médico, corrigiendo errores que habían sido aceptados durante siglos. Este periodo también estuvo marcado por un fuerte humanismo y antropocentrismo, donde el hombre se convirtió en la medida de todas las cosas. Esto se tradujo en una medicina más compasiva. Ambroise Paré humanizó la cirugía al priorizar la dignidad del paciente, sustituyendo el aceite hirviendo por tratamientos suaves y humanizados. Asimismo, la conexión entre la medicina y el arte, alcanzada por Leonardo da Vinci, permitió a través de más de 240 dibujos detallados representar la perfección anatómica como nunca antes. Finalmente, la comprensión del cuerpo como un sistema interconectado alcanzó su punto máximo con William Harvey, quien demostró mecánicamente que el corazón es el motor de la circulación perpetua. Estos avances no fueron aislados, sino que respondieron a un contexto social que exigía respuestas ante nuevas realidades, como las heridas de guerra o las necesidades de una educación médica basada en la evidencia científica y no solo en textos clásicos. Como grupo concluimos que este periodo sentó las bases de la medicina moderna que practicamos hoy.